Buenos días, familia de Christ Fellowship en español. ¿Cómo estamos en esta mañana? Espero que se encuentren bien. Es una alegría poder verlos de nuevo. Si pensaron que había desaparecido de la faz de la tierra, no fue así. Estas últimas semanas he tenido el privilegio de poder ver a Dios obrar en dos diferentes viajes misioneros. El primero de ellos fue, por supuesto, el de los jóvenes reciente que fueron a New Orleans. Yo sé que algunos de sus hijos fueron a ese viaje. Tenemos una foto. Pudimos ver a muchos jóvenes en este viaje salir de su zona de confort y compartir cerca de su fe con gente nueva. Y yo la verdad estoy convencido de que algún día en el cielo escucharemos a alguien decir: yo escuché el evangelio por primera vez de la boca de esos muchachitos en 2025. Dios es bueno. También tuve la dicha de ir a la ciudad donde nací, Torreón, Coahuila, no sé si lo ubiquen. Y ahí con mi esposa, mi familia y con Gabriel, que también ustedes lo conocen, y por las oraciones y el apoyo de muchos de ustedes, tuvimos una semana que llamamos una semana de fútbol y fe. Tenemos foto también. Llegaron 26 muchachos a ese campamento. Así que entrenamos y cada día al final compartimos un mensaje de la Biblia. Vimos a 3 muchachos recibir a Cristo, a 5 jugadores bautizarse, más el entrenador también, uno de los entrenadores también se bautizó. Y bueno, realmente en ambas oportunidades pude ver que si le entregamos a Dios nuestras habilidades, nuestro tiempo, Él siempre aparece. La verdad es que Dios siempre está obrando y estoy convencido de que solo hace falta mirar a nuestro alrededor para verlo. Mas creo que a veces en las 1000 revoluciones de la vida, en el correr y correr tras ciertas cosas, podemos enfocarnos en cosas que son importantes, pero que muchas veces nos pueden distraer de ver los propósitos de Dios. Como toda persona debería, tenemos sueños, todos nosotros, por supuesto, tenemos metas. Hacemos planes, por supuesto, desarrollamos nuestras agendas y damos pasos en esos rumbos. Pero ¿alguna vez te has preguntado, qué tal Jesús? ¿Cuál sería la agenda de Jesús? Si Jesús estuviera aquí, ¿qué estaría haciendo? Y aunque no podríamos decirlo con exactitud, las Escrituras nos dan pistas. Y basado en lo que Él hizo, podemos saber que Él tenía un propósito claro al estar aquí. Pero en el pasaje que vamos a leer esta mañana, vamos a encontrar que la gente tenía sus propias ideas, su propia agenda. Y a pesar de que el mismo Hijo de Dios estaba entre ellos, se perdieron la oportunidad más importante de todas. Esa misma oportunidad tendremos nosotros esta mañana, así que no te lo pierdas. Esta mañana estaremos en el libro de Lucas, capítulo 19, y estaremos leyendo los versículos 28 al 48. Así que si tienes tu Biblia contigo en esta mañana o tu teléfono, sin distracciones, por supuesto, ábrelo a Lucas 19, 28 al 48. Y mientras abres tu Biblia ahí, voy a orar. Padre, te agradecemos por esta mañana, por la oportunidad de reunirnos, de cantarte, de poder recibir de parte de ti, de tu palabra. Te pido que prepares nuestros corazones y nuestras mentes para lo que tú tienes para nosotros de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues recordemos que Jesús acababa de visitar a Zaqueo y un poquito después compartió la parábola de las 10 minas o monedas. Y al terminar esta parábola entra el versículo 28 que vamos a estar leyendo y dice así el versículo 28. Dicho esto, Jesús siguió adelante subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que está enfrente y al entrar en ella encontrarán atado un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como Él les había dicho. Y cuando estaban desatando el burrito, los dueños les preguntaron: ¿por qué desatan al burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Así que vemos que Jesús está en camino a Jerusalén, pero antes de entrar se acerca a 2 pueblos que estaban a menos de una milla de distancia uno al otro. Y uno de ellos ya era conocido. El pueblo de Betania era el lugar de donde era María y Marta, y Lázaro también. Y por supuesto, ese era el lugar donde Jesús había resucitado a Lázaro, si han escuchado la historia. Pero el otro era un pueblo llamado Betfagé. Y este pueblo solo se menciona en cuanto a este suceso.
pero quedará la historia porque este pueblo proveyó algo muy importante para Cristo. Así que Jesús le da una tarea muy importante a 2 de sus discípulos. Les dice, entren a ese pueblo y desaten al burrito que van a hallar apenas entrar. Ahora, no sé cómo hubieras reaccionado tú a esta tarea. Quizás hubieras dicho, ¿qué onda, Jesús? No puedo nomás llegar y llevarme algo que no es mío. Y te doy un consejo y este es gratis. Por favor, no vayas a la agencia de carros, te lleves uno y digas, me lo llevo porque el Señor lo necesita. No te va a ir bien, te lo prometo. No te va a ir nada bien. Y quizás al leer esto pienses, bueno, qué bueno que no me mandó a mí Jesús. Yo no hubiera podido. Levante la mano al que le hubiera dado pena hacer esto, llevarse algo que no le pertenecía a alguno de ustedes. Y a los que no levantaron la mano, simplemente piensa en lo que sucede cuando se equivocan con tu comida en el restaurante. ¿Verdad? Ay, amor, dile tú. No, mejor dile tú. No, sabes que mejor así me lo como, así nomás. Así ya nomás. Que así quedemos. Porque no nos gusta llamar la atención. Nos da pena incomodar. A veces ni queremos que nos vean. Ya ni vamos tranquilos al mercado porque decimos, ¿y qué tal si me encuentra un hermano de la iglesia y lo tengo que saludar? Y nos ponemos cachucha, ¿verdad? Nos ponemos cachucha para que no nos vean. No nos gusta incomodar, no nos gusta llamar la atención. Estamos en una época donde aparentemente todos son introvertidos. Pero esta tarea efectivamente era la pesadilla de todo introvertido. Porque dices, ¿qué van a decir? ¿Qué tal si me hacen pleito? Pero sin embargo, por lo que leemos en la historia, van y encuentran al burrito tal como se los dijo Jesús. Y encima de eso les preguntan exactamente lo que les dijo Jesús que les iban a preguntar. Dios siempre nos prepara de antemano. Y según lo que vemos, con la respuesta se resolvió todo. En ninguna de las 3 veces en las escrituras que se escribe esta historia se menciona que les hayan dicho algo más. Pero, ¿por qué fue así? Fue porque el milagro de Lázaro, cuando lo resucitó Jesús, había llegado a toda la región y había causado tanto impacto que al decir que el Señor lo necesitaba, ellos sintieron honor para servir a Jesús. No lo sabemos. ¿Será porque sabían para qué lo iba a usar Jesús? No lo sabemos. Pero su respuesta fue suficiente para dejarlo ir. Y podríamos leer esta parte y saltarla y decir, vámonos a la parte importante. Pero yo lo que leo en las escrituras y es que, por ejemplo, en 2 de Timoteo nos dice que toda escritura es útil para enseñar. Toda escritura. Así que de esto mismo también podemos sacar un principio. ¿Y cuál es el principio de vida que podemos sacar de esta parte? Es esto, que Jesús nos llama a incomodarnos, mas su llegada preparamos. Jesús nos llama a incomodarnos, mas su llegada preparamos. Familia, vivimos en un mundo y en un país especialmente donde cuanto más se pueda, se busca la comodidad. Pero la vida cristiana no se basa en nuestra comodidad. Se basa en anunciar que Cristo viene. Prepararnos para su venida y ayudar a que otros se preparen también. Se trata de ser obedientes a lo que Él nos pida. Y te tengo noticias. Es más, es un secreto. Acérquese un poquito. Jesús te va a pedir cosas incómodas en esta vida cristiana. Por ejemplo, te voy a dar varios ejemplos y quiero que a vos me respondas o no. Por lo general, ¿es seguir dándote aunque sea 25 minutos de distancia? No. Algunos de los que vienen muy lejos dijeron, no, ya ven, ya me escucharon. Bueno, ¿es fácil congregarse aunque esté lloviendo? ¿Es cómodo levantarse temprano para llegar a tiempo a la reunión? No. ¿Es cómodo, por lo general, cantar, levantar las manos? ¿En general es cómodo eso? Algunos sí, algunos no. Algunos dicen, no, yo solo en la regadera canto, aquí no. Para alguien que está tomando una decisión de fe, ¿es fácil pararse enfrente de la gente y bautizarse? Por lo general no lo es. Aquí va otro. ¿Es cómodo servir a niños en VBS? No. Imagínese usted, ¿es cómodo pararse enfrente y empezar a bailar por 5 minutos con un grupo de personas que están viendo? No. En la primera reunión 2 personas salieron corriendo apenas terminó la canción. No es nada cómodo. Aquí va otro. ¿Es cómodo abrir tu casa a un grupo de vida? Ay, ¿cómo que batallamos? ¿Es cómodo dirigir ese grupo? No.
¿Es cómodo ser el único creyente en tu trabajo? ¿Es cómodo hablarle a alguien de Cristo? Es difícil, mas no imposible. Pero nos incomodamos para que aunque sea una persona conozca a Cristo, familia. Nos incomodamos en obediencia a Él, nos incomodamos para preparar su llegada. Y no olvidemos, seguimos a aquel que dejó el cielo para venir a la tierra. Se incomodó hasta ir a la cruz. Le debemos todo a Él. Él está por regresar y nos toca a nosotros estar preparados para su llegada. Así que continuemos, porque hay que reconocer que si es la primera vez que lees esta historia que pusimos allá, quizás hay una pregunta que ya llevas haciéndote un rato que aún no se ha respondido. ¿Para qué necesita un burrito Jesús? Para lo que vamos a leer a continuación en el versículo 35, que dice así: se lo llevaron pues a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Y al acercarse a él, a la bajada del monte de los olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Y gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. Así que Jesús pidió al burrito para montarlo en su entrada a Jerusalén. Esta fue la manera que él se anunció a Jerusalén como rey. Pero esto, familia, era algo muy contracorriente. ¿Por qué? Porque los reyes de estos tiempos se anunciaban en fortaleza y subidos en los mejores caballos. Por ejemplo, en esta foto es un gran ejemplo. En su camino a la batalla salían montados en medio de una gran ceremonia. Y cuando regresaban de la batalla en su caballo había gran celebración. Pero Jesús se presentó en los mejores caballos de Egipto, no. En un carruaje con madera de Lebanón, no. Se presentó en un burrito de Betfagé. ¿Por qué? Y es que hay muchas maneras, muchos ángulos por los cuales podríamos ver este texto, pero yo creo que hay dos motivos que son los más importantes. Primero, porque al presentarse de esta manera, Jesús estaba anunciando la clase de rey que realmente era y es. No era un rey que venía a anunciar una guerra, él venía en paz. No venía para destruir, venía para entregar su vida. Y en segundo lugar, se anunció de esta manera para que no hubiera ninguna duda sobre su identidad. Que en él se estaban cumpliendo las profecías que fueron anunciadas en el Antiguo Testamento. Su nacimiento, dónde viviría, quién daría luz a Jesús, a la cruz, su resurrección y en este caso la manera que iba a llegar y presentarse como rey. Pon atención a esto. Esto escribió el profeta Zacarías en el capítulo 9, versículo 9 y dice así: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, victorioso y humilde, viene montado en un burro, en un burrito, cría de asna. Esto es increíble. Esto no está escrito a la par de la historia que estábamos leyendo esta mañana. Esto está escrito en el Antiguo Testamento. Y esto es increíble cuando recordamos que estas palabras se escribieron cerca de 500 años atrás. Nosotros realmente podemos confiar en que Dios inspiró a los profetas del Antiguo Testamento porque nadie podría hacer un anuncio con tal exactitud en su propia sabiduría. Esto es algo que solo Dios puede hacer. Y en base a lo que hemos leído tanto en Lucas como en este versículo de Zacarías, podemos entender que Jesús llegó como rey humilde en su camino a hacernos libres. Jesús llegó como rey humilde en su camino a hacernos libres. En su primera venida a la tierra, Jesús tenía una misión clara. Era ir a la cruz y en ella pagar por los pecados de todo aquel que pusiera su fe en Él. Que confiara en Él plenamente para su salvación. Para que pudiéramos ser libres de nuestros pecados. Todo esto y más está escrito. Y cabe destacar, familia, que aún hay muchas profecías que están por cumplirse. Y que no tardan en cumplirse. Y una en lo particular se los comparto que me fascina mucho es sobre el Monte de los Olivos.
Esta es una foto de cómo se ve el Monte de los Olivos a día de hoy. Si tú vas a Israel, a Jerusalén, tú puedes ver este monte, fascinante. Pero el versículo 37 nos decía que Jesús descendió del Monte de los Olivos y en esta ocasión como rey humilde. Pero miren lo que dice Zacarías unos 5 capítulos después sobre lo que va a suceder en este monte. No se lo pierdan porque esto va a pasar. Y así como dijo Jesús, se los digo ahora, bueno, se los dice el Señor en su palabra ahora, para que cuando suceda puedan creer que Él es el Dios verdadero. Dice así: entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando pelea en el día de la batalla. Y dice el versículo 4, en aquel día sus pies estarán en el Monte de los Olivos, que se encuentra al este de Jerusalén. El Monte de los Olivos se partirá en dos, de este a oeste, formará un gran valle, con una mitad del monte desplazándose al norte y la otra mitad al sur. Así que familia, Él descendió del Monte de los Olivos la primera vez como rey humilde. Pero Él va a volver a descender una vez más, pero esta vez como juez y como rey victorioso que venció a la muerte, como Dios poderoso en batalla. Y como vemos en esta foto, Él partirá en dos el mismo monte donde escogió someterse en el jardín de Getsemaní. Pero esta vez para que toda la tierra, para que todo ser viviente, para que toda creación se someta bajo sus pies y para que toda lengua confiese que Él es Señor. Eso nos espera, familia. No sé si estaremos vivos para verlo en persona, pero esto está por venir según la palabra de Dios. Si ese mismo rey que vemos ahí, que va a quitar toda duda, llegó en humildad en camino a hacernos libres. Pero tristemente muchos no querían a ese rey. Querían a otro tipo de Jesús, a otro tipo de Mesías. Incluso hasta el día de hoy, familia, hay gente que le rechaza porque no es lo que ellos piensan que debería ser. Y si leemos la siguiente parte, veremos que a Jesús le causaba tanta tristeza ver que la gente no podía reconocer ni quién era realmente ni el verdadero motivo de su llegada. Dice así el versículo 41. Puede leerlo conmigo o en la pantalla, que dice así: cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo: ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Qué triste. Y en el Evangelio está escrito que Jesús lloró 2 veces. La primera con la muerte de Lázaro y la segunda en este momento. Y tanto con Lázaro como en esta ocasión se conmovió en compasión por el sufrimiento de otros. Pero en esta ocasión también hay otros 2 motivos detrás de sus lágrimas. El dolor por la incredulidad de la gente y el dolor por el juicio y destrucción que estaba por venir para el pueblo judío. Y efectivamente los romanos atacaron la ciudad de Jerusalén en el año 70. Esto está escrito en la historia, fuera de la Biblia también. Y así como describió Jesús, así sucedió. Rodearon Jerusalén, le impidieron la salida a la gente, muchos murieron y poco después arrasaron, derribaron toda la ciudad y no quedó piedra sobre piedra. Y grabado está en la historia. Pero ¿por qué pasó este evento tan terrible? ¿Por qué sucedió? Pues si leemos las palabras de Jesús en el 44, Él dice que esto sucedió porque no pudieron reconocer el tiempo que Dios vino a salvarles. La destrucción de Jerusalén fue en respuesta a muchísimos años donde los judíos habían rechazado los caminos de Dios, sus leyes. Rechazaron a los profetas que Dios les había mandado. Y fue de tal manera que la culminación de su rechazo fue el hecho de que ellos no pudieron ni siquiera recibir ni reconocer al Mesías, a Jesús, Hijo de Dios. Pero ¿cómo se lo pudieron perder? ¿Cómo pudieron estar tan ciegos de no verlo? Pero la verdad es que muchas veces le pasa a mucha gente esta misma cosa. El motivo es el mismo. No pudieron reconocerle porque no cabía dentro de sus planes, de su agenda. ¿Cuál era la agenda de los judíos? Pues podemos tener una idea basada en lo que leemos en las Escrituras, en este suceso. Y es que cuando ellos empezaron a gritar a voz alta,
cuando llegó Jesús a celebrar, ellos estaban mencionando palabras que estaban escritas también en Salmo 118, que dice así: bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso viene directo de Salmos y eso estaban gritando, fue hasta profético. Esas mismas palabras, años después, ellos dijeron en referencia a Jesús. Pero el libro de Marcos también nos graba otras palabras que ellos añadieron a su frase de celebración, que es lo que viene en el versículo 10. Ellos dijeron: bendito el reino venidero de nuestro padre David. Hosana en las alturas. Es decir, gloria a Dios, porque por fin la opresión que sufrían a las manos de los romanos estaba por terminar. Gloria a Dios, porque al fin el reino de los judíos iba a volver como antes. Iban a tener por fin un rey que derrotaría a todos sus enemigos. Esa era su agenda. Tener un rey político. Tener un rey que lo salvara del gobierno e imperio de ese tiempo. Pero familia, así como en ese entonces, la misión de Jesús no está ligada a nuestros deseos materiales ni terrenales. Su misión y su agenda es restaurarnos al Padre. Así que no olvides esto. Jesús busca tu salvación espiritual, no tu agenda terrenal. Jesús busca tu salvación espiritual, no tu agenda terrenal. Jesús deseaba que los judíos vieran que el problema que ellos tenían no era el problema terrenal, sino uno espiritual. Que más que ser libres de Roma, necesitaban ser libres de su pecado. Deberían reconocer que necesitaban a un Salvador. Y asimismo, la agenda de Jesús, así como en ese entonces, te lo digo hoy, la agenda de Jesús no es deshacerse de los que te caen mal. La agenda de Jesús no es que a ti te dé puro sol y a los que te caen gordos pura tormenta. Esa no es su agenda. Su misión no es que gane tu equipo para que te lleves todo el dineral por el que apostaste. Claramente su agenda no es que ganen los Cowboys, pero eso es para otro tiempo. No, la misión número 1 de Jesús no es cumplir tus sueños, no es cumplir tus deseos, no es hacerte rico, no es eliminar todos tus problemas terrenales. Sin embargo, Dios es tan bueno que muchas veces recibimos bendiciones de parte de Él. Que Él nos bendice al permitirnos ver el resultado de nuestro trabajo. E incluso momentos y bendiciones que no nos estábamos esperando. Levante la mano todo el que en el 2025 haya recibido una bendición inesperada de parte de Dios. Es porque Dios es bueno. Es porque Dios es fiel. Mas su prioridad es salvarte de la eternidad separado de Él. Esa es su prioridad. Su prioridad al estar en la tierra fue morir por tus pecados y pagar el precio una vez por todas. Es que le recibas y que tomes el regalo de la vida eterna. No es necesario ser perfecto, nadie lo somos. Simplemente reconocerle por quien realmente es. Él es el Mesías, el Salvador, el camino, la verdad y la vida. Y sin duda alguna, lo que más le importa a Jesús es nuestra alma, es nuestro corazón. Es que le busquemos y adoremos sin corrupción. ¿Y cómo lo sabemos? Porque al anunciarse como rey, justo cuando todos pensaban que Él iba a entrar al palacio y empezar una revolución, sucede esto en el versículo 45. Esto es mejor que ninguna novela, se los digo. Dice así, 45. Luego entró al templo y comenzó a echar de ahí a los que estaban vendiendo. Escrito está, les dijo: mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y todos los días enseñaba en el templo, y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los dirigentes del pueblo procuraban matarlo. Sin embargo, no encontraban la manera de hacerlo, porque todo el pueblo lo escuchaba con gran interés. Así que, ¿cómo está esto? Estoy seguro que alguien al que le contaron lo que sucedió no se lo hubiera creído. Me imagino que una conversación entre dos personas que estuvieron cerca fue algo así. Oye, venía pasando por ahí y vi que todos estaban gritando con Jesús. Yo me tuve que ir, pero vi que entró a Jerusalén. De seguro les dio su merecido a esos romanos, ¿verdad? De seguro ahí fue, ¿verdad? Y el otro le diría: no, hombre, se metió al templo y empezó a aventar cosas. ¿Tú crees? ¿Realmente estamos convencidos de que estaba a nuestro lado? Seguramente hubo mucha confusión por este suceso. Pero Jesús no lo hizo sin motivo.
Jesús venía en representación del Padre para arreglar un problema que ya llevaba muchísimo tiempo y un problema que incluso puede seguir pasando en lugares como este. Y este mismo problema se describe en Jeremías 7:11, de manera hasta profética. Dice así en Jeremías 7:11: ¿creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Pero si yo mismo lo he visto, afirma el Señor. Es que, ¿por qué dice así? Dice así porque Jesús venía a poner un fin a la corrupción en la casa de su Padre. Y había bastante. Por ejemplo, ahí les van, pongan mucha atención. Empezaron a vender sacrificios en el templo. Ahora, que de por sí solo no era problema. Le comento, no es problema vender el refrigerio que estamos vendiendo allá afuera. Por favor, no vayas y avientes todas las mesas y causes un alboroto ahí. Los pobres muchachos ahí están apenas trabajando, ¿verdad? No es un problema de por sí solo que se haga eso. Pero la gente empezó a cobrarlos más caros de lo que valían. Así, por ejemplo, tú lo has de saber, como en los estadios o en los conciertos, que tú quieres una hamburguesa y te la venden a precio como si fuera de oro. Dices, a ver, si cuesta eso, más vale que venga el turco ese y con la mano así le pongan la sal en la hamburguesa, porque a esos precios, No solo eso, encima de esos precios elevados, ellos requerían que la gente la pagara con cierta moneda que solo ellos tenían para comprar esos sacrificios. Así que, como en la frontera, si alguna vez has ido a México o de regreso, tenían que cambiar la moneda. Y esa gente ganaba de más en el intercambio, es decir, lucraban en el doble. Pero espera, hay más, como dicen los comerciales. Encima de eso, el lugar de intercambios era en la entrada, el único lugar donde los gentiles podían estar para orar. No sé si te ha pasado que estás en la última canción y de repente se abre la puerta de allá atrás y se escuchan muchas voces. Así más o menos era lo que estaba pasando aquí. No más que en este caso había ruido de animales, había ruido de dinero y habían muchas voces. Era en todo sentido de la palabra un mercado. ¿Cómo alguien va a conectarse con Dios con todo ese ruido? Y qué interesante es que los mismos que estaban clamando a Dios por la opresión financiera de Roma estaban robándole a su propio pueblo, a la gente que venía a adorar y a ofrecer sacrificios. Mas el deseo de Jesús era y es abrir camino para que todos puedan acercarse a Dios y que no se corrompa la adoración genuina, que no hubiera distracción que les impidiera buscarle, que haya lugar para todos. Y así como en ese entonces, es lo mismo el día de hoy. Jesús desea acercarnos a Dios y purificar nuestra adoración. Jesús desea acercarnos a Dios y purificar nuestra adoración. Es su deseo. Y cuando venimos a un edificio así, junto con la iglesia de creyentes, su deseo sigue siendo el mismo. Que tú puedas encontrarte con Dios. Que tú puedas entregarle tu vida, experimentarle, recibir esperanza y palabra de Él. Palabra que pueda cambiar tu vida. Pero al mismo tiempo, Él desea que tú puedas adorarle de todo corazón, porque al fin de todo, familia, ¿por qué nos reunimos los domingos? Claro, para vernos, saludarnos, animarnos y seguir creciendo juntos en la fe. Pero la razón número uno, por si no lo sabíamos, de estar aquí todos los domingos, es para adorar a Dios. Ese es el motivo número uno. Para ofrecerle nuestras voces, nuestras manos, nuestros recursos, nuestras vidas en adoración. No por lo que Él pueda darnos, pero simplemente por quién es Él. Porque se lo merece. Porque ha sido fiel. Ha sido paciente, compasivo y lleno de misericordia hacia nosotros. Más de lo que merecemos. Así que no venimos para acomodarnos. Venimos para fortalecernos en la fe al entregarle todo lo que somos. Y Él es tan bueno que cada vez que venimos, Él nos ofrece algo nuevo, algo tan valioso. Y como te decía al principio, hoy tienes una oportunidad, una invitación de parte de Dios. Y la invitación que tú tienes en esta mañana es esta. Recibe la salvación y paz verdadera que solo se encuentra en Cristo. Esa es la oportunidad que tú tienes. Familia, no sé con qué cargas llegaste esta mañana. No sé qué planes tenías, qué respuesta buscabas al venir.
Algunos llevamos mucho tiempo postergando esta oportunidad. Quizás has intentado hacer las cosas a tu manera. Quizás has intentado ganarte el respeto y admiración de muchos. Quizás has intentado con tu propio esfuerzo abrirte el camino en la vida. Quizás incluso hayas intentado justificarte y decir: yo soy suficientemente bueno, no necesito a Dios, solo necesito ser buena persona. O en la religión misma has buscado refugio. Has intentado seguir todas las reglas, los ritos religiosos, pero no has podido y te has sentido vacío. Has visto que algo te falta. Y si ese eres tu familia, tú que estás aquí el día de hoy, te aconsejo y te animo: rinde tu vida a Cristo. Recibe la salvación eterna que solo Cristo te puede ofrecer. Él vivió en obediencia perfecta porque Él sabía que tú y yo no íbamos a poder. Y más que cualquier problema terrenal, el problema mayor que tenemos, ¿sabes cuál es? Que un día vamos a estar ante un Dios perfecto. Y que por nuestra propia cuenta llegamos con la mancha del pecado. Y no podemos estar en comunión con Él. Pero para eso vino Cristo. Confía en Él. Él es capaz de presentarte ante el Padre sin ninguna mancha. Y lo hará si lo recibes. Y si ya eres creyente de mucho tiempo, te pregunto: ¿cómo está tu vida? ¿Te sientes sin descanso? ¿Siempre preocupado? Trabaje y trabaje y aún así no te alcanza el tiempo, el dinero, la vida. ¿Has empezado a poner tu confianza en tus propios planes y en sabiduría? La paz verdadera solo se encuentra en Cristo. Pero la decisión es tuya. Yo no puedo obligarte. Incluso Dios no te va a obligar. Mas el pueblo judío de la historia de hoy tomó su decisión. Pero ahora te pregunto a ti: ¿cómo responderás a la oportunidad que rechazó Jerusalén? Ellos se lo perdieron. No fueron capaces de reconocer su agenda, su verdadero motivo de venir a la tierra. Y esto no debe pasarnos a nosotros. Pero muchas veces nos distraen las cosas terrenales. Y por eso también te quiero preguntar, si es tu primera vez o si ya llevas mucho tiempo en este lugar o como creyente, te pregunto esto: ¿qué te ha impedido ver con claridad el propósito de Cristo? ¿Qué cosa te lo está impidiendo? ¿Son tus planes? ¿Es el perseguir el dinero? Son las comparaciones. Mira, la casa que tienen ellos y ni se están esforzando. Yo tengo que esforzarme más para tener mejor casa, mejor carro, mejor vida, para que mi familia se vea mejor. Son las inquietudes. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar la semana que viene? Nadie tenemos garantizado el día de mañana. O quizás te está impidiendo ver con claridad el propósito de Cristo las noticias que estás escuchando a día de hoy. Son tiempos delicados. Lo sabemos. Pero ¿a poco Dios nos va a dejar en este tiempo? ¿A poco Dios te va a abandonar? Si te ha traído hasta aquí, Él va a perfeccionar su obra en ti. Así que, familia, no dejemos que nada nos impida ver el propósito de Cristo en nuestras vidas. Padre, te agradezco por tu bondad hacia nosotros. Te doy gracias porque cada mañana recibimos misericordias nuevas. Te doy gracias porque incluso cuando más solos nos sentimos, tú apareces en el momento perfecto. Y aun cuando las cosas parecen despedazarse en nuestras vidas, los planes que teníamos, la visión que teníamos, los ahorros que teníamos, no hemos perdido nuestro propósito si te tenemos a ti. Porque tú mandaste a tu Hijo no para resolver nuestros problemas terrenales, sino para lograr nuestra salvación espiritual, para darnos camino a la vida eterna. Y Padre, te pido en este momento que si hay alguien en este lugar que ha postergado esta decisión, que ha estado luchando en sus propias fuerzas, que ellos puedan rendirse ante ti y decir: Cristo, te necesito. Necesito a un Salvador. Mis decisiones han
traído destrucción a mi vida. Las decisiones de otros me han afectado. El pecado ha destruido algo tan precioso en mi vida. Mas, Señor, te damos gracias porque ese problema imposible, tú lo resolviste con tu Hijo Jesús en la cruz. Ayúdanos a recordar que esta vida solo son un par de años, pero nos queda la eternidad en tu presencia, donde vamos a poder decir: no fue fácil, pero confié en ti y valió la pena. Ayúdanos a recordar que eso aún está por venir. Y tan seguro como tú estás vivo, podemos saber que un día estaremos en tu presencia si confiamos en ti. Padre, creemos en tu obra. Creemos que te hemos visto obrar de gran manera, pero estamos convencidos